Y como ya te lo habíamos anunciado, el periodista Sebastián Abrevaya en la tarde de Mix Magazine desde el Congreso a Pinamar. Hola Sebi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cari? ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Vos estás Bueno, muy movidito, me parece. sí. Hoy hay sesión en el Senado, así que está también activa la Cámara Alta hoy y con mucha actividad política y económica, pero bueno, no sé si vieron ayer parte de las declaraciones de Carrió, que son como el tema del día, esos comentarios que hizo en TN. Hablando de que hay que Tal dejar cual. propina porque así se va a reactivar la economía. Igual debo reconocer, Sí, Sebi, yo siempre lo dije de hace años, creo que vos eras muy chiquito. Siempre digo que Carrió estira bomba. por supuesto, sí, claro. Es el estilo de ella, un estilo provocador en algún punto, en otro punto algunos siempre se preguntan si efectivamente no lo hace para distraer, para digamos cambiar el eje de la atención de la cuestión más conflictiva, que en este caso parece ser la económica, los despidos en algunas dependencias del Estado y esta idea de avanzar a fondo con el ajuste, ¿no? Tal cual. Eso también, ¿no? De la agencia Telam, Ujú, cantidad de despidos, la manera en que se realizó cuando estaba el partido, el mundial, la claro. verdad que eso dolió mucho, más Ujú. allá que no se evaluó, ¿no? No, claro, bueno, ahí encima el secretario titular del sistema de medios, Hernán Lombardi, que es el responsable de esta decisión, no asistió a la Cámara de Diputados, que lo habían convocado para que diera explicaciones, respondiera a preguntas de los diputados, no asistió, y habló por radio, dio algunas versiones, obviamente culpando al kirchnerismo de esta situación, por un supuesto crecimiento injustificado de la planta de trabajadores. La respuesta de los trabajadores y de demás personas vinculadas con Telam es que junto con el crecimiento del personal creció la cantidad de cosas que la agencia Telam ofrecía. En 2003 cuando se ingresó, recordemos, 2003 parece cerca, pero digo, no había Twitter, no había Facebook, no había redes Tal cual. sociales, no, los medios digitales apenas estaban empezando a tener su desarrollo más importante. Después Telam empezó a ofrecer contenido en video, tuvo una radio propia, tiene sus canales en redes sociales de comunicación con un montón de información que bueno, uno puede evaluar si es el objetivo o no de la agencia, pero digo, no es que lo llenaron de ñoquis que no hacían nada. La agencia expandió su capacidad operativa y sus contenidos, y además es una agencia que tiene corresponsalías en todo el país y que buena parte de ellas se están cerrando o desguazando. Hubo de 90 empleados en todo el país, aproximadamente 48 fueron despedidos. Bueno, es un tema Terrible. propio y aparte de este tema que yo como periodista lo vivo muy de cerca, pues tengo muchos colegas en la agencia que fueron despedidos, muchos colegas de muchos años de trayectoria, que bueno, que lamentablemente están en una situación ahora delicada por esta decisión. Tal cual, en el cual nos solidarizamos con todos los Ujú, colegas, pues bueno, es muy triste encontrarse, ¿no? En una situación que te hablan tan mal del país, que el país viene una época muy dura en ujú. estos 3 meses, hay meses, todos les agregan meses diferentes, Sí. pero bueno, que va a ser duro y que de repente te quedes sin trabajo. Sí, ahí, digamos, el argumento del oficialismo es, bueno, se cumple con la ley, se los indemniza, no deberían tener, digo, es algo que puede pasarle a cualquiera. Bueno, sí, pero eso es como una cierta insensibilidad, ¿no? Como decir, cualquier empresario tiene derecho a despedir. Bueno, sí, es cierto y está bien cuando eso sucede con algún fundamento. En este caso, nosotros vemos que hay otros recortes que no se hacen o otros recursos que se dejaron de recaudar por otro lado. Entonces el Estado decide de dónde obtener recursos y de dónde achicar sus gastos. Bueno, es una decisión política y que como tal puede ser criticada y cuestionada, digamos. De ahí a que sea ilegal, en este caso
no se está planteando en esos términos, me parece, digamos, de la cuestión que sea ilegal, sino que es una decisión política que es injusta y que no tiene en cuenta la situación de un montón de trabajadores. ¿Realmente se está bajando la imagen del presidente? ¿Qué es lo que se siente ahí en el Senado, en diputados? Sí, hay una situación, por lo menos del gobierno, que no termina de retomar la iniciativa política. Esto para manejar la agenda política y poder imponer sus propios temas, establecer sobre qué se discute y sobre qué no, son cosas que para un gobierno son clave. ¿Por qué? Porque hacen a la gobernabilidad, porque hacen a la capacidad de poder generar entusiasmo en la ciudadanía, y la verdad que de lo que se viene hablando y de lo que se está hablando en estos días, tanto en el Congreso como afuera, en la calle, son dos temas centrales y son los temas con los que siempre venimos conversando, que es el tema económico. Ayer habló Aranguren, hoy habló Aranguren, mejor dicho, de su despido. Dijo que no renunció, que él no quería salir del gobierno y le echó la culpa, digamos, a lo que es el ala política, ¿no?, del gobierno frente a lo que se denomina el ala de los CEOs, digamos, el ala del sector más empresario o tal vez más técnico, ¿no? Esa área técnica es la que encabeza tal vez Marcos Peña y Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, y por el otro lado está el área más política, que son Frigerio, Monzó, dirigentes que vienen más de la política partidaria, propio Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, y en algún punto también María Eugenia Vidal, son los que tal vez encabezan el área más política y son los dirigentes que tienen más contacto con la ciudadanía, que son los que se presentan a elecciones, que digamos van al territorio. Aranguren no va a recorrer la villa para pedir votos, para pedir que lo acompañen, etcétera. Digo, no lo podría hacer porque creo que sería bucheado. Tal cual, no puede. Vos tampoco no tenés piedad por el pobre hombre. Sí, no podría, pero bueno, lo cierto también es que, digo, toda esta decisión era avalada por el propio Macri. No es que Aranguren hacía lo que a él le parecía. Él proponía un plan de acción en función de reducir un déficit fiscal vinculado con los subsidios, que es lo que venimos hablando, pero que en definitiva no tenía, digamos, tenía el aval del presidente. No es que era una jugada aislada de él como ministro con su propio equipo, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que el presidente también está sufriendo, digamos, eso, y hay que ver, digo, también tenemos todavía que ver cómo se traduce la última evaluación, ¿no? Porque ya habíamos estado hablando de 23, 24, 25, bueno, saltó casi a 30, ahora se estabilizó alrededor de 28 y pico, pero bueno, cada vez que hay un salto así de brusco en una semana, 10 días de mucho movimiento del tipo de cambio, eso al corto plazo se va traduciendo en precios, va a aumentar de nuevo la nafta, va a aumentar de nuevo, tendrían que aumentar las tarifas, ahí el gobierno tiene que ver cómo lo hace para que no vuelva a generarse, y es como un círculo vicioso, ¿no? Ahí el gobierno tiene que salir de esa rueda, tiene que ver cómo hace para salir de ese círculo, por ahora no lo está logrando. ¿Vos creés que el gobierno tiene enemigos dentro de su equipo? Como por ejemplo las declaraciones como hablaste al principio de Lilita. Sí, no es enemigo. Todo el gobierno tiene líneas internas, conflictos, digamos, pero no es un problema de este gobierno, es un problema de todos los gobiernos. Y ni siquiera sé si es un problema, es algo natural. Digo, pasa en todo grupo y en todo equipo de trabajo, y más cuando son equipos que se arman de una manera bastante circunstancial. Digo, recordemos que la alianza entre el radicalismo, la coalición cívica y el PRO fue algo que se decidió el mismo año de las elecciones. No era un equipo que venía trabajando, que ya sabían cómo iban a funcionar, y se encontraron con un triunfo electoral que para mí los descolocó, y que bueno, lo que son para mí, esto es una posición personal, digamos, políticas económicas desacertadas y un rumbo económico equivocado, esas diferencias internas se agudizan. Lo que pasa es eso, cuando vos tenés bonanza, cuando vos tenés algún tipo de viento de cola, como se llama. ¿Por qué? Por cuestiones puede ser externas,
por ejemplo, que la soja esté en un precio récord, como ha pasado durante el kirchnerismo, o que los combustibles estén en un precio muy bajo a nivel internacional. Bueno, eso te beneficia, entonces ahí los conflictos son menores. También a mí no me gusta hacer las analogías comparando con una familia porque muchas veces son una simplificación, pero creo que en este caso puede llegar a servirle al oyente para entenderlo. En una familia, cuando las cosas están bien, en general los problemas son menores. Ahora, cuando hay problemas económicos, problemas que tienen que ver con una situación delicada, bueno, ahí se generan más conflictos internos. Esto pasa en el gobierno, y no sé si es que son enemigos, sino son socios, y esos socios en las malas a veces se la ven más complicada. Tal cual, es así, lo comparto. Bueno, muchísimas gracias, Sebi, gracias por esta comunicación, y te cuento, acá me llegó un WhatsApp que dicen que vos de chico eras fan de Lilita, ¿puede ser? No, fan no, lo que sí, no, pero es cierto, Lilita en el año, hay que recordar que Lilita para mí hizo una gran transformación, pasó de ser una dirigente de centro izquierda, con planteos progresistas, muy ligada, bueno, en aquel momento planteaba la UH como una medida muy importante. En 2003 Lilita era una dirigente que claramente estaba a la izquierda del resto de los candidatos que se presentaban en las elecciones, y en aquel momento, bueno, era una dirigente atractiva, y de hecho muchos dirigentes se fueron yendo de su lado, por ejemplo Héctor Timerman, que fue canciller del kirchnerismo, era un dirigente muy cercano a Lilita. Después tenés dirigentes históricos del sindicalismo docente como Marta Maffei, Eduardo Macaluce. Bueno, había un montón de dirigentes muy cercanos a Lilita que estaban claramente orientados en otro espectro ideológico y político. Entonces, hoy Lilita comparte gobierno con Patricia Bullrich, con otros dirigentes, digamos, fue cambiando sus socios y sus equipos de trabajo, y hoy claramente está posicionada en un sector de la derecha argentina. Bueno, fue aclarado. Aclaradísimo. Muy políticamente aclarado. Muy bien. Gracias, Sebi, muchas gracias. Estamos hablando. Dale, beso grande. Chau, chau. Hasta luego. Así escucharon las palabras del periodista Sebastián Abrevaya en la tarde de Mix Magazine. Ya venimos en el último tramo.